Efectivamente íbamos a participar en este encuentro con los poquitos que van quedando ya, porque la mayoría tienen más de 90 años de los que van quedando, y que son gente que de alguna manera marcó la historia idealista de muchísima gente para el futuro, y de los que bebemos cantidad de gente sobre los valores que nos dejaron impregnados aquí en el territorio de España, porque vinieron aquí sencillamente a luchar por unos ideales de democracia, de justicia, de libertad, de fraternidad, y venían sin pedir nada a cambio, simplemente eran jóvenes, idealistas, reitero, y que dejaron un recuerdo imborrable en la memoria histórica de la República en nuestro país y de los valores republicanos, y por eso los homenajes que se hagan, los encuentros que hagamos con ellos, mantener su memoria viva es algo fundamental para las transformaciones sociales que también desde la izquierda alternativa planteamos en nuestro país frente a este robo que nos han hecho de la democracia española los mercados, los poderosos, los especuladores. Por tanto, hoy estaremos una vez más con ellos. Estar en Castilla-La Mancha quiero iniciar la rueda de prensa diciendo que es hoy Castilla-La Mancha el banco de pruebas de las políticas del Partido Popular. Y es el banco de pruebas porque de aquellas rebajas llegaron estos recortes. Los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que hemos tenido en los últimos años en España se dedicaron a competir a ver quién rebajaba más los impuestos a los más ricos y a los que tenían los beneficios más altos. Ahora, después, se acusan los unos a los otros de recortadores. Los del PP le dicen a los del PSOE que ellos recortaron mucho y los del PSOE le dicen a los del PP que recortan ellos en las comunidades autónomas donde gobiernan. Valga como dato de esta política de recortes las declaraciones del propio candidato del PSOE, que reconocía en una entrevista que desde el año 2000 en España se dejan de ingresar en la hacienda pública unos 28.000 millones de euros cada año. Evidentemente este reconocimiento explícito coincide también con la teoría, el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, que dice que el 40% del déficit de las cuentas públicas españolas se debe a las rebajas fiscales que aplicaron los gobiernos de José María Aznar, pero también los gobiernos de Rodríguez Zapatero en los últimos 15 años de nuestra historia reciente. Los dos partidos, por tanto, son recortadores. Y la política de recorte y ajuste duro nos ha traído más crisis y más paro. Valga como dato que en el mes de septiembre se incrementaron en 95.800 nuevos parados en España. El PSOE recortaba y Rajoy, el Partido Popular, le criticaba en el Parlamento la política de ajuste y de recortes. El PP recorta en las comunidades autónomas y el PSOE le critica la política de recortes en las comunidades autónomas, incluida, como no puede ser de otra manera, Castilla-La Mancha. Y hoy yo quiero afirmar aquí una vez más que los dos son corresponsables de las políticas de recorte y de ajuste duro en nuestro país. Están compitiendo por ver cuántos parados tenemos más en España, porque ya no tiene sentido a estas horas, desde el tiempo que hace que siguen persistiendo en la política de ajuste duro, que no hayan querido ya reconocer que se están equivocando en la salida de la crisis. Se equivocan, claro, para la mayoría de los trabajadores de las pequeñas empresas y los parados en nuestro país, aunque parece que no se están equivocando para los grandes beneficiarios de la crisis, para los que todavía no han adoptado ni una sola medida para que sean corresponsables con la crisis que han organizado. Me estoy refiriendo a los especuladores financieros, a los mercados y a esos que sí se han enriquecido con la crisis en nuestro país y que en Castilla-La Mancha también tienen nombres y apellidos, porque son conocidos algunos de ellos.
Decir, por tanto, que coinciden en un denominador común, y es que quieren reducir lo público. Quieren continuar aplicando las políticas neoliberales de la Unión Europea, recortar lo público, atacar el estado del bienestar, convertir, como aquí en Castilla-La Mancha, los derechos de sanidad y de educación, convertirlos en negocios para unos cuantos, y además todo ello enmarcado dentro de un ataque a la democracia como no hemos conocido en muchísimo tiempo. Decir que en esa dirección coinciden con estas mismas políticas las propuestas que acabamos de conocer de la COE por parte del señor Rosell. Son 3 R's, coinciden, van a terminar entre los recortadores y los que quieren bajar los salarios, van a empezar todos por la R, ¿no? Ha dicho que encajaban los programas del Partido Popular, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, del PNV y de UPyD, esto no lo dice Izquierda Unida, lo ha dicho el señor Rosell, que encajaban bastante con las propuestas que tiene la COE en nuestro país. Y las propuestas, por tanto, le ha puesto una especie de sello de denominación de origen de la COE a las propuestas de estos 5 partidos en lo que tiene que ver con políticas económicas y laborales. Y las propuestas del documento que hemos conocido anteayer de la COE, que ha hecho público, plantean nada nuevo bajo el sol, sino persistir en la misma dura, más retrógrada del empresariado español con respecto a la salida de la crisis, que son las viejas recetas: rebajar el salario a los trabajadores porque pide que no se ajuste a la inflación de cada año. Es decir, si la inflación va por encima, el IPC va por encima del salario de los trabajadores de los convenios, pues que no se ajusten al IPC y sencillamente haya pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora. Plantea el copago o el repago, como le queramos decir. Esto ya lo planteó la Empresarial de Madrid y lo hace suyo la COE. Plantea, por tanto, abaratar el despido. No se conforman con la reforma laboral que ha permitido esa cantidad de despidos importantes en nuestro país, además baratos y en su caso subvencionados por los recursos de todos los ciudadanos, sino que además insiste en que todavía hay que rebajar más el despido en España. Y finalmente plantea igualmente las rebajas de impuestos y especialmente en el impuesto de sociedades. Queremos recordar en este sentido que la tributación de las empresas en España en el año 2009 por el impuesto de sociedades fue de un 10%, la tasa más baja de toda la historia de la democracia española, y han tributado 4 veces más alto las rentas del trabajo, es decir, de todos aquellos y aquellas que estamos sujetos a una nómina en nuestro país. Aún así, persiste la COE en que hay que continuar bajando el impuesto de sociedades en España. Estas son las políticas del desastre que tenemos de la crisis y son las políticas del desempleo que se está generando en nuestro país. Por tanto, nosotros estamos planteando políticas diametralmente opuestas, políticas de una salida social a la crisis y que se concretan en una lucha contra el fraude fiscal, en un país donde el 3%, según datos de los inspectores de Hacienda, el 3% de las grandes empresas evaden cada año impuestos a la hacienda pública por valor de 42.700 millones de euros, en un país donde tenemos el 23% de economía sumergida y creemos que ahí hay que arremangarse a fondo para contrarrestar esa influencia negativa de la economía sumergida, y además tenemos que rescatar tipos impositivos como estaban antes del inicio de la crisis y que seguramente algunos serían hasta revolucionarios en nuestro país para que se cumpla el artículo 31 de la Constitución española. Esa es la línea que defendemos desde Izquierda Unida, es decir, no más ajuste y más apretar el cinturón a los que no son responsables de la crisis, sino más ingresos en la hacienda pública, porque hay de donde conseguir esos ingresos, y a partir de ahí hacer políticas de inversión activa por parte del Estado en obra pública, generar políticas activas de empleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en un plan concreto que hemos presentado de 20 medidas, generar políticas de empleo en sectores sociales, en el sector de la economía verde, en energías alternativas y en definitiva en sectores susceptibles de generar empleo, y a partir de ahí que tengamos la salida necesaria a la crisis, porque es de la única manera que se puede salir de esta crisis en nuestro país.
ya no lo decimos solamente nosotros, lo reconoce la ONU y lo ha reconocido el propio Lula, que ha venido a una conferencia que ha dado en la Fundación Ideas del Partido Socialista y ha venido a decirles que el camino de salir de Europa y el camino de salir de España viene por invertir en la economía productiva y por invertir el proceso de ajuste duro que están aplicando con estas políticas neoliberales en nuestro país. Decir que en un plan de empleo y con